Bien, señores, queremos agradecer profundamente al licenciado Rafael Espinal Fernández, que nos ha concedido el privilegio de estar con él en el día de hoy. Él es el director de las oficinas de negocio de Petrocaribe. Y hoy justamente en que la República Dominicana tiene que prepararse para algo. Sencillamente un funcionario, de él no vamos a esperar nada estridente, porque lo que de seguro nos va a decir el licenciado Espinal es que hay un contrato y que ese contrato hay que darle cumplimiento. Eso es por una parte así, y es así y va a ser así, pero no es lo mismo cuando hay un gobierno que deja pasar las cosas, que es complaciente, o cuando hay un gobierno que exige. Entendemos que el gobierno de Maduro recibió mucha presión electoral con respecto a la ayuda en el extranjero, específicamente a la ayuda que le ofrecían a los países amigos con un petróleo blando, un petróleo fácil de adquirir y fácil de pagar. A los países de Petrocaribe no les faltó ningún tipo de combustible por falta de dinero. Sin embargo, nosotros queremos rogarle al licenciado Espinal que nos ofrezca alguna información que su cargo le permite ofrecer sin crear conflictos internacionales, sobre todo con el gobierno de Venezuela, que es el mismo gobierno de Chávez, pero con otro tipo de presión. Licenciado, gracias por estar de nuevo aquí. ¿Cuáles son los países que firman Petrocaribe? Bueno, primero saludar a los televidentes. Hoy es un día interesante por el resultado de las elecciones en Venezuela y obviamente el futuro de Petrocaribe está muy enlazado a este resultado electoral. La victoria de Maduro parece que va a permitir que el acuerdo de Petrocaribe se mantenga, porque el candidato de la oposición, Capriles, había externado durante la campaña. Había hablado claramente de que esa ayuda iba a ser revisada. Iba a ser revisada. No obstante, el acuerdo de Petrocaribe agrupa 18 países de la región del Caribe 18. Y Centroamérica, 18. ¿Cuáles son, si usted se puede recordar? Eso son todas las islas. Todas las islas del Caricón. Todas las islas del Caricón. La de Centroamérica están los países centroamericanos, exceptuando Panamá. Todos, sin Panamá. Sin Panamá. Y la República Dominicana y Cuba. ¿Y Haití está? Haití, por supuesto, está también. Estas 15, originalmente 14 repúblicas formaron Petrocaribe en el 2006. Y luego se sumaron otros países. Hoy el acuerdo de Petrocaribe funciona de una manera regular, financiando exportaciones de petróleo de Venezuela mediante unas escalas de financiamiento que dependen del precio del petróleo. Antes de entrar ahí, licenciado, ¿cómo era antes de Petrocaribe que República Dominicana compraba su combustible? ¿Al precio internacional, al contado? La República Dominicana antes. Siempre ha tenido un financiamiento de parte de Venezuela en diferentes modalidades. Originalmente se llamó el Acuerdo de San José, que era México y Venezuela. Ese Acuerdo de San José permitía un financiamiento, claro, en condiciones de tasas de interés y de plazos menores, e incluso con un destino definido de ese financiamiento hacia determinadas inversiones. Luego eso dio paso, al retirarse México, dio paso a lo que se llamó el Acuerdo de Caracas. El Acuerdo de Caracas también ofrecía un financiamiento en otras condiciones de tasas de interés y de plazos. De manera que hay precedentes del Acuerdo de Petrocaribe. Lo inédito del Acuerdo de Petrocaribe son las tasas de interés, que es de un 1% a 25 años, y con un financiamiento que puede alcanzar hasta el 60%
del valor de cada embarque cuando el precio del petróleo supera los $100. De manera que esos precedentes del Acuerdo de San José y del Acuerdo de Caracas existen. Siempre Venezuela ha financiado a sus compradores, porque de alguna manera ese financiamiento lo que está haciendo es que el dinero del petróleo pueda ser utilizado no solamente por la generación actual, sino por las futuras generaciones venezolanas. Y actualmente, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el contrato marco que nos rige? El contrato marco es 30.000 barriles de petróleo diario. Ellos nos venden 30.000 por venden todo. 30.000 por todo. Y de esos 30, ¿cuántos son al contado y cuántos son financiados? Aproximadamente podríamos decir que el 50%, porque depende del precio del petróleo. Pero a los precios actuales, de esos 30.000, usted puede decir que 15.000 entran financiados y 15.000 se pagan a 90 días. O sea, en efectivo prácticamente. Y esos 15.000 financiados, ¿en qué forma hay que pagarlos? Esos 15.000 financiados hay que pagarlo en 25 años con 2 años de gracia. Es decir, se divide cada embarque. Si usted importa $100, digamos, esos $100, 50 se financian. Esos 50 se prorratean en 25 años. O sea, usted va a pagar $2.000, digamos, anuales con su interés. Y es cierto, licenciado, que a mayor precio del petróleo, si sube mucho, el financiamiento aumenta. Por supuesto que sí. Si sube de $100 el barril, entonces usted nada más va a pagar 40% y va a financiar 60%. Ese 40% lo paga en efectivo y el 60% se financia, y el importe de la venta de ese petróleo entra a Tesorería Nacional para apoyar el presupuesto del gobierno. De manera que si el precio es más alto, el gobierno recibe más dinero. Entonces el dinero lo usa el gobierno y el resto tenemos que buscarlo. Es decir, que en cierta forma, licenciado, es una deuda externa que estamos haciendo. Es una deuda externa. Esa deuda externa al día de hoy son más de $3.000 millones. Está por 3.200 ¿Cuántos años hace que está vigente ese acuerdo? El acuerdo empezó en el 2006. Nosotros estamos importando desde finales del 2006. Es decir, que en el 2008 fue que comenzamos a pagar. En el 2008 nosotros empezamos a pagar. ¿Cuánto nosotros le debemos a Venezuela? Nosotros le debemos $3.200 millones. Y hemos pagado este año la programación de pago son 90 millones. Esos 90 millones, ¿cuánto se aplican a capital y cuánto a intereses? De esos 90 millones, unos 73 millones son de capital, el resto son intereses. Ese capital y esos intereses corresponden a las importaciones hechas del 2008 hasta el 2011, porque las del año pasado todavía no se pagan porque tienen 2 años de gracia. Entonces empiezan a pagarse en el 2014. ¿Cuánto usted estima que vamos nosotros a consumir este año? ¿Cómo van los precios? Nosotros hemos estimado una proyección de unos 1.400 millones de dólares por la vía de Petrocaribe, de los cuales hemos estimado que alrededor de 700 millones de dólares estarían pagándose a corto plazo y 700 entrarían como financiamiento al gobierno para el presupuesto. Bien, entonces nosotros vamos a tener casi 4.000 a fin de año. Casi 4.000 a fin de año. Casi es correcto. 4.000. Vamos a tener aproximadamente 3.700 millones a fin de año. Bien, ¿qué hace el gobierno con el dinero que va a tesorería? ¿Cubre el déficit presupuestario? Cubre los gastos del gobierno, no necesariamente el déficit. Si el gobierno no tuviese déficit, igual estaría cubriendo los gastos, porque el déficit a partir de que los gastos sean mayores que los ingresos. Esos son ingresos del gobierno, que claro, son ingresos de financiamiento, exactamente igual que los bonos que colocó el gobierno ahora de 1.000 millones que entran a presupuesto, después que entran a tesorería. El gobierno los usa, indistintamente pueden ser usados para el subsidio eléctrico, como para educación, ya es un ingreso. Licenciado, es notorio que el contrato no dice el vencimiento del contrato. Es decir, es indefinido ese contrato. No, ese contrato obviamente no es indefinido. ¿Es por cuántos años? Cada año se hace un contrato. El contrato es anual.
¿Es anual? Es anual. El acuerdo es un acuerdo marco que establece las líneas generales del financiamiento. Espérese. Eso quiere decir que si nosotros llegamos a... ¿Cuál es la fecha El calendario. Vamos a suponer que en diciembre nosotros le debamos 4.000 millones a Venezuela y Venezuela quiere cesar el contrato. Quiere decir que nosotros lo único que tenemos que cumplir es pagar en 25 años esos 4.000, pero no nos darían más si ellos cesan. Si el acuerdo de Petrocaribe, que es marco, establece el financiamiento, acudiría entonces a los derechos que le concede el acuerdo marco. Pero el contrato es un contrato anual y establece los montos anuales. En el caso dominicano, el contrato marco, el acuerdo, establece que puede haber un financiamiento hasta 50.000 barriles. Eso es en el acuerdo multilateral. Pero en la práctica, anualmente, lo que se ha hecho es un acuerdo por 30.000 barriles. Hay tres elementos que el gobierno dominicano y la oficina suya tienen que tomar en cuenta. El aspecto político, que usted acaba de mencionar, el candidato de la oposición había anunciado que revisaría eso y que no regalaría ni daría fácil nada de recursos de Venezuela, eso está claro. Lo segundo es que Venezuela tiene solamente dos fuentes de ingreso de divisa, el petróleo y el endeudamiento. A pesar de ser un país rico, no es un país de mucha producción, lo que ha facilitado que nosotros podíamos pagar en bienes y servicios. Yo quiero que usted me diga, por la experiencia del 2008 aquí, ¿qué nosotros podemos pagar y qué cosa hemos podido pagar algo en abono en bienes y servicios? Mira, lo más importante últimamente del acuerdo de Petrocaribe no es ya el financiamiento que ha estado produciéndose desde hace varios años, sino la posibilidad de pagar la deuda con bienes y servicios. Nosotros tenemos muchos productos que podemos utilizar. Pero no me hable de habichuela negra, ¿eh? No, la habichuela negra es lo que más se ha hablado, que la prensa habla solamente de las habichuelas negras, pero en realidad nosotros estamos exportando varios productos. Nosotros estamos exportando pastas alimenticias, espagueti, coditos, este tipo de pasta alimenticia. Estamos exportando alimentos para animales. Ese renglón puede ser que en los próximos años se incremente debido a que en Venezuela están promoviendo la crianza de ganado, de cerdos, de aves. El gobierno tiene un programa de esto y los alimentos para animales, nosotros hemos exportado tradicionalmente alimentos para animales a Cuba, ahora lo estamos exportando a Venezuela y estamos exportando azúcar. Estos productos no son limitativos. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de impulsar otros productos y hay muchas empresas dominicanas que han estado tratando de colocar sus productos. El problema de las empresas dominicanas es que ellas tienen que hacer su gestión de venta. La oficina del Ministerio de Hacienda lo único que puede hacer es ponerlo en contacto con los potenciales compradores en Venezuela, que son empresas estatales. Pero el exportador dominicano tiene que ir allá, registrar su producto, registrar el registro sanitario, hacer el registro de marca, etcétera. Si es medicina. Si es medicina, por ejemplo. O si es alimento. Si es alimentos, por ejemplo. Hay productos que nosotros también en el área de la construcción podríamos exportar. De hecho, han venido demandas de Venezuela. Nosotros tenemos aprobado exportaciones ahora mismo y está haciendo gestiones de pollos, de productos de la construcción como casas prefabricadas, están haciéndose gestiones para varillas y hay un renglón en el que Venezuela ha estado tratando de adquirir, pero no somos competitivos en precios, que es el aceite de soya, debido a que Brasil y Argentina tienen soya y lo venden mucho más barato. Licenciado, en productos agrícolas también podría ser. En educación y en turismo no hay vuelta floja, ahí no se puede conseguir algo. Nosotros hicimos una propuesta en turismo, una propuesta de colocar 30 millones de dólares del pago de deuda en turismo durante un periodo de 2 años
de manera que pudieran venderse los paquetes turísticos en Venezuela a través de una corredora del Ministerio de Turismo en Venezuela que se llama Venetur, y esos turistas venir a la zona de Puerto Plata. Ese programa se hizo. El problema de que no prosperó surge por el tema de las divisas. En Venezuela hay un control de divisas. Las divisas en el año pasado, cuando hicimos la propuesta, estaban extremadamente subvaluadas en el mercado oficial. Es decir, en el mercado oficial estaba 4.60 el valor del dólar, pero en el mercado paralelo estaban 8 bolívares por $1. Entonces no prosperó en ese momento la propuesta. Esa propuesta nosotros sí la hemos mantenido, de hacer intercambio de turismo. Los turistas allá, venezolanos, comprarían los paquetes en las agencias de viaje. Las agencias de viajes consolidarían los paquetes a través de Venetur, que es la agencia oficial. Envían los turistas, nosotros pagamos aquí a los hoteles y se economiza el pago de deuda por vía del acuerdo de Petrocaribe. Bien. Ese programa está sobre la mesa y esperamos que en algún momento podamos discutirlo con las autoridades venezolanas. Licenciado Espinal, 3 propuestas. ¿Qué pasaría si nosotros le vendemos el resto de la refinería en abono a la deuda? Segundo, si convierte el gobierno a Venezuela en generador de energía y ellos que se suplan su propio combustible, y si a ellos se le puede ofrecer, por ejemplo, una de las empresas más prósperas de aquí, que es la tabacalera. En esas 3 renglones, ¿qué sería posible y si se ha hablado de eso? Mire, Venezuela ha tenido interés en el tema de la generación eléctrica de gas natural. Venezuela tiene unas amplias reservas de gas natural. ¿Tiene gas natural? Sí, no está explotado suficientemente, pero ellos estratégicamente han tenido y han conversado sobre el interés de establecer en el país unas bombonas de estas de gas natural. Depósitos de gas natural para entonces incursionar en ese mercado. ¿Eso es PDVSA o el sector privado? No, PDVSA concretamente. Ese es un tema que podría trabajarse. Hay otros temas de intercambio de deuda, incluso han habido propuestas de intercambiar algunos hoteles que no están funcionando en el país a cambio de deuda. O sea, bienes raíces, concretamente, a cambio ya de capital de la deuda para amortizar el valor de la deuda. Y obviamente está el tema de la refinería, pero el gobierno dominicano hasta ahora ha tenido una política de mantener el control de refinería. De hecho, nosotros tenemos el 51%, Venezuela tiene el 49%, y la administración de refinería está en manos del gobierno. Venezuela, en minería no hay ofertas. No, en minería no se ha tocado nada. Bien. Vamos a hacer una pausa con el licenciado Rafael Espinal. Amigos, seguimos conversando con Rafael Espinal Fernández, él es el director de la Oficina de Negocios de Petrocaribe. Licenciado, yo sé que usted está al tanto de las críticas que se han hecho en el país al acuerdo de Petrocaribe con relación de que la República Dominicana no está cumpliendo con los objetivos de la fundación de ese acuerdo, de los cuales nosotros somos parte. Es un acuerdo que no está destinado para que sus beneficios económicos sean para pagar la deuda externa, sino para fomentar proyectos sociales que ayuden a mejorar la vida de la gente. Ese ha sido el objetivo. Entonces mi pregunta es lo siguiente: ante las violaciones de ese acuerdo, en materia de que se necesita mayor transparencia sobre los beneficios del acuerdo, ¿cuál es la posición suya? Fíjese lo siguiente, el acuerdo de Petrocaribe, a partir del 2008, ha sido utilizado básicamente para ayudar al presupuesto del gobierno a sortear los problemas de la crisis internacional que desde el 2008 está agobiando a la mayoría de los países de la región. Fíjate, la República Dominicana fue uno de los pocos países que creció el Producto Interno Bruto después del 2008. Centroamérica, en el 2009, todos los países decrecieron. Los venezolanos han sido
conscientes de que la República Dominicana y los países centroamericanos y de las islas han estado atravesando grandes dificultades porque el precio del petróleo ha subido enormemente en el mercado internacional. Que la crisis financiera le ha disminuido el turismo, le ha impactado negativamente a la región. Y por tanto, en las reuniones de Petrocaribe ha entendido que el financiamiento haya servido para fortalecer los fondos de los gobiernos, los ingresos de los gobiernos. El ingreso de Petrocaribe es como un dinero que te entra en el bolsillo. Tú lo puedes utilizar, tú puedes decir que ahora todo el subsidio se está pagando con Petrocaribe. Pero también podrías decir que todo el presupuesto de educación se paga con Petrocaribe. O podría decir que el programa de solidaridad lo está financiando con Petrocaribe. Podría decir que salud pública y la seguridad social. Los combustibles no bajan. Los combustibles siguen en aumento y somos de los países de Latinoamérica donde se paga más por la gasolina. ¿Por qué? Por los altos. En los países donde hay acuerdo de Petrocaribe la gasolina no es tan cara. Usted mira a Salvador. Óyeme, es un abuso lo que está pasando aquí. Lo que ocurre con el precio del petróleo es que el financiamiento de Petrocaribe se hace a los precios del petróleo del mercado internacional. Los precios del petróleo que vende Venezuela no son preferenciales, no son precios más bajos que pero los que se compran en el mercado. Pero lo mismo pasa en los demás países que son parte del acuerdo de Petrocaribe. Utilizan la referencia del mercado internacional, pero el precio de combustible es más barato que en la República Dominicana. Pero eso ya no es consecuencia de el acuerdo de Petrocaribe o del financiamiento, es consecuencia de los impuestos a los combustibles. En esa parte lo que podría decirse es que los impuestos del precio de los combustibles en la República Dominicana representan un porcentaje muy alto. Y eso sí ya es un tema de política pública, de política del gobierno. Entonces ahora, usted dice que en las reuniones con Petrocaribe, la República Dominicana ha justificado la violación del objetivo de ese acuerdo por la crisis internacional. No, yo no te diría la violación, sino ha justificado que los gastos del gobierno se han incrementado mucho en los últimos años por las demandas sociales, incluso que tiene el gobierno con la seguridad social, con los programas de transferencia de solidaridad y con los programas de transferencia de fondos a las compañías eléctricas. Básicamente, uno de los argumentos más fuertes que ha tenido el gobierno dominicano es que los altos precios del petróleo internacional lo obligan a subsidiar cada vez en una mayor escala al sector energético. Que si los precios del petróleo estuviesen más bajos, el subsidio al sector energético fuera menor, con lo que de cierta manera le está diciendo a Venezuela: ustedes con los altos precios, con los que están beneficiándose en el mercado internacional, de alguna manera a nosotros nos lesionan. Entonces la solidaridad vendría por la parte de ayúdenos a pagar los altos subsidios al sector energético con los altos precios que ustedes están teniendo por la vía del mercado de petróleo. Ese es más o menos el argumento que ha usado el gobierno dominicano. Y esa explicación que usted le da a Gracie con respecto al uso de los fondos, contractualmente el contrato dice que debe ser en fondos en uso específico. El contrato dice que no dice que deben usarse específicamente en determinados proyectos, pero dice de una manera explícita que esos fondos de Petrocaribe deben promover el desarrollo de la economía dominicana, invirtiéndose en proyectos de carácter social, en proyectos que vayan a mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Ahí era que yo le decía que la voluntad política de un gobierno te puede decir, bueno, yo los comprendo. Hay un déficit energético, hay un déficit fiscal, nosotros aceptamos eso, pero también te pueden decir, bueno, mijo, tiene que cumplirme el contrato y yo no veo por ninguna parte la inversión de eso en gasto social. ¿Te lo pueden alegar? No solamente lo pueden alegar,
le voy a decir que cada vez que viene una misión de Petrocaribe lo mencionan. Lo menciona. Y viene un encargado de políticas sociales de PDVSA y nos dice, bueno, ¿y cuántos han sido los beneficiarios de Petrocaribe? Nosotros en ese sentido le planteamos siempre los gastos del gobierno. Lo mismo que yo le estoy argumentando ahora, le puedo decir, toda la gente de Solidaridad son beneficiarios. Bien. Pero también los que reciben el subsidio eléctrico, etc. El licenciado, gobernar genera a veces imaginación. El presidente Medina, frente a una situación energética que se lleva 100 millones de dólares mensuales, frente a una situación de un gasto social obligado que no puede dejar de pasársele al público, frente a unos fondos que aunque Petrocaribe le puede dar, qué sé yo, 1.000 o 2.000 millones al año como una transfusión, puede que no sea suficiente, con un déficit heredado que no cesa. La pregunta es la siguiente: así como él se inventó rediscutir con Barrigol, dice, bueno, consíganme algo más, pero ahora, no en el 16, con el 16 no va a estar el gobierno y no va a haber cabezas para sombreros. Pregunta: ¿existe algún aporte que el empresariado dominicano puede hacer y meterse en Petrocaribe de una forma más militante y no dejarle eso a Hacienda solamente como una simple deuda, pensando algunos de que eso no se va a pagar, eso lo va a tirar a Venezuela al olvido? Eso no es así, y usted sabe que no es así. ¿Puede el empresariado dominicano, el que está mandando pasta, el que va a mandar alimentos, el que quiere meter paquetes turísticos para los mejores empleados y funcionarios de Venezuela, qué usted le sugiere al sector privado? Mira, el sector privado debe tratar de aprovechar el acuerdo de Petrocaribe en la parte de exportaciones. Nosotros este año tenemos que pagar 90 millones de dólares, pero el año que viene nosotros tenemos que pagar 125 millones de dólares. El año siguiente estamos estimando que serán algunos 160 millones de dólares, y así irá subiendo porque la deuda sube anualmente. Si este año esos 700 millones de dólares que están entrando al país se repiten el año que viene, la deuda subirá a más de 4.000 millones de dólares. Y obviamente el pago de esa deuda anual irá subiendo. En 10 años nosotros tendremos que pagar a lo mejor 500 millones de dólares. Si el sector empresarial se proyecta en términos de mediano y largo plazo para desarrollar proyectos mirando el mercado venezolano, que por lo menos acaban de hacer unas elecciones que yo creo que no cambiaría mucho las reglas de Petrocaribe, por lo menos en la parte del pago con bienes y servicios. Venezuela va a demandar durante los próximos 10, 15 años productos dominicanos de todo tipo, porque Venezuela es dependiente de las importaciones. Venezuela produce muy pocos bienes. Sí, pero también tiene, licenciado, también tiene ofertas internacionales. Nosotros le estamos ofreciendo alimentos para ganado, pero hay países como Estados Unidos que le ofrecen alimentos para ganado 10 o 15% más barato que nosotros. Le ofrecen habichuelas más baratas que nosotros. Teniendo un poquito de imaginación, nosotros podemos decirle a Venezuela, como le dice Cuba, en vez de mandarle 1.000 maestros, te voy a mandar 1.000 agrónomos, mándame 1.000 agrónomos que te lo voy a mandar graduados, y nosotros pagar esa educación aquí y vendérsela a Venezuela. Yo creo que es posible. Por ejemplo, nosotros tenemos escuelas de universidades de agronomía y de agrimensura y por ejemplo, en un renglón que a ellos les puede interesar mucho, nosotros tenemos una experiencia turística, escuelas turísticas, y Venezuela tiene interés en desarrollar el turismo tanto en Margarita como su turismo en toda la geografía venezolana, que es muy rica. Nosotros podemos tener escuelas de administración pública, nosotros tenemos una experiencia ganada ya en programas de administración pública. Yo creo que esos son renglones
en lo que nosotros podemos exportar para el repago de la deuda. Y de última, yo también pienso que el sector inmobiliario dominicano, aquí hay una serie de propiedades en el Banco Central que son el resultado del problema bancario, que nosotros podríamos tratar de establecer algunos acuerdos con el gobierno venezolano, incluyendo, como le digo, algunos hoteles y algunas zonas de desarrollo turístico que están en manos del gobierno dominicano a través de sus instituciones y que podrían ser de interés para el gobierno venezolano. Se lo digo porque mira lo que pasó. El gobierno venezolano fue el gobierno que más ayudó a Haití. Leonel Fernández le dona una universidad que costó 300 o 400 millones de dólares a Haití. Sin embargo, si le hubiera cargado eso a Petrocaribe, esa donación pudo haberlo hecho a Venezuela. Eso es correcto. Si ustedes hubieran cargado eso a Petrocaribe. Eso y así la donación, en vez de hacerle el gobierno dominicano, la hubiera hecho el gobierno de Venezuela. Y nosotros hubiéramos bajado la deuda y pagar eso en pesos aquí. Incluso nosotros podríamos establecer proyectos conjuntos con Haití. De hecho, hemos discutido esto en algunas ocasiones con la Comisión Bilateral Dominico-Haitiana que tiene Cancillería, de establecer parte de los fondos de deuda con un acuerdo con Haití para desarrollar proyectos fronterizos, por ejemplo, carreteras, vías de comunicación. Quiere decir que en pocas palabras el gobierno dominicano y Hacienda han estado hablando de todas esas posibilidades. Hemos hablado de todas esas posibilidades. De todas maneras, Venezuela siempre ha estado preocupada no por el caso dominicano exclusivamente, sino por el caso de toda la región, de que los fondos pudieran emplearse más directamente en proyectos que puedan ser evaluados por los propios autoridades de Venezuela. El mismo hecho de que, por ejemplo, en la campaña actual en Venezuela, el tema de Petrocaribe haya sido un argumento fuerte de la oposición, obliga a las autoridades venezolanas de alguna manera a pedir, digamos, un rendimiento de cuentas a los países. De esos fondos, eso es lógico. ¿Y usted cree posible que nosotros podamos cumplir ese compromiso con pago en bienes y servicios? Yo estoy absolutamente seguro que la economía dominicana y los exportadores dominicanos tienen posibilidades de exportar a Venezuela bienes para cubrir los pagos de deuda. Y en caso de que el gobierno tenga que subsidiar a esos productores, por ejemplo, que nosotros queramos venderle cemento a Venezuela y que Venezuela diga, el problema es que el cemento que tenemos aquí es insuficiente, pero es más barato que el de ustedes. ¿Podría el gobierno subsidiar el precio del cemento dominicano para que se le pueda vender a Venezuela? Déjeme decirle que el programa de habichuelas negras no prosperó en su totalidad. Por el costo. Por el costo y porque el gobierno tenía que darle un subsidio a los productores para poderlo hacer competitivos. En ese caso, yo le voy a ser muy franco, nosotros no deberíamos estar tomando una deuda en Venezuela para subsidiar un productor de cemento nacional. Yo creo que eso no tendría sentido. Puse un ejemplo. Por ejemplo, de cemento o de cualquier producto. Porque varilla no, porque no acaban con todos los hierros aquí. Yo lo que creo es que hay empresas dominicanas que han demostrado capacidad competitiva en el mercado internacional. Por ejemplo, nosotros podemos venderle perfectamente a Venezuela uniformes escolares. Nosotros tenemos una industria textil que ha trabajado mucho en el mercado internacional. Esa industria textil le puede vender a la Guardia, a la Policía, a las autoridades, a la Marina, a todas las Fuerzas Armadas venezolanas, uniformes, y tenemos una industria del calzado. Nosotros podemos vender botas y zapatos escolares en Venezuela. Nosotros tenemos una industria farmacéutica que puede servir a los programas sociales que son intensos del gobierno de Venezuela con fármacos genéricos que pueden utilizar para sus programas de salud pública. Nosotros podemos desarrollar empresas micro y pequeñas para venderle, por ejemplo,
eso que se está discutiendo ahora de los pupitres escolares. Yo creo que nosotros podemos tener aquí, de hecho, ha habido históricamente producción dominicana de pupitres y de mobiliario. Es decir, nosotros podemos desarrollar áreas en las cuales nosotros podemos venderle a Venezuela, incluyendo el turismo, obviamente, que es un área en la que nosotros somos muy fuertes. Bien, licenciado Rafael Espinal Fernández, director de la Oficina de Negocios de Petrocaribe, muchas gracias por toda esa información tan a propósito en el día de hoy, en que tenemos que repensar nuestra política de pago al hermano país de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, y a ustedes gracias, y los invitamos para esta tarde a la tarde online por Carivisión.